ir en el carro y no quiero cosas, no luego la vuelvo a salir. ¿Qué pasó, Marco? Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a empezar de una O vez porque sea, es para irnos rápido, ¿te parece? sí, bro. Sí, Órale, maestro. A ver. pues. Oye, Marco, la próxima semana hay examen, te Sí, cuento, sí, tengo que estar atento para todas las clases por que ha favor. compartido. Sí, YouTube. Entonces, la YouTube. semana te mando la guía y bueno, el tema, porque yo consideraba Ujú. que teníamos todavía un sábado más, pero bueno, te mando la guía y te mando el tema correspondiente. Así que ponte Va. atento, vamos a empezar. Y el día de hoy vamos a ver el comercio y la distribución de la renta. La renta es la ganancia. Siempre cuando hablamos de renta en economía hablamos de la ganancia, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de ganancia, siempre va a haber gente pues, que gane y hay a gente que pierda en el comercio internacional, porque así es, ¿no? O que gane menos, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar eso y bueno, pues México es uno de los países que, si bien no gana tanto, por lo menos no pierde tanto. Y esto es el tema número 3, así que vamos a empezar. Y vamos a hablar de la nueva economía internacional, donde la nueva economía internacional habla de los siguientes elementos. Y dice que como parte de la teoría económica plantea el estudio de los problemas que surgen en las transacciones económicas mundiales, analizando detalladamente sus efectos sobre los factores productivos de cada país y sobre el bienestar de su población. Entonces, cuando hablamos de la economía internacional, hablamos de las situaciones que se presentan entre las naciones y sus transacciones, que hoy habremos de decir que pues son muchísimas y que abarcan todos los productos y servicios que nos podamos imaginar, ¿no? Y todas las economías pues buscan sacar ventaja de las transacciones económicas que se están presentando. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tratar de explicar pues cómo se dan esas transacciones. Y dentro de la nueva economía, esto es la nueva economía global, nosotros podemos rescatar tres rasgos fundamentales que todos debemos señalar que están pues, interrelacionados de todas las formas posibles, ¿no? De todas las formas posibles están pues, representados, ¿no? Y se nos fue esa diapositiva. Y en primer lugar, el primer rasgo fundamental es que se centra en la información y el conocimiento con base en la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a producir a partir de la información que tengamos y a partir de los gustos, preferencias de todas las regiones existentes que se dedican al comercio internacional. Obviamente, nosotros sabemos que toda América se dedica al comercio, que toda Asia se dedica al comercio, que algunas partes de África se dedican al comercio, pero órale, pero no todas, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues tendríamos que hacer, bueno, toda Europa se dedica al comercio y son las que contamos, ¿no? Y ellas nos indican qué es lo que quieren consumir las personas y qué es lo que nosotros debemos producir si tenemos algún vínculo con dicha economía. En segundo lugar, la productividad y la competitividad. Con más, hacer menos, ¿no? Que ese es uno de los de las grandes metas de todas las empresas. Con lo poco que tengo, hacer mucho, ¿no? Aunque a veces las organizaciones, a veces las empresas, pues se exageran. Y tercer elemento, en una economía global, la producción y gestión de bienes y servicios se organiza a nivel, pues, del planeta, ¿no? O sea, sí debemos considerar que hoy hay mucho mucho que producir, pero se debe producir a nivel global, ¿no? Porque sí tenemos una cantidad de población, pues realmente muy fuerte. Tan solo considerar los 130 millones de habitantes en México y los 300
306 millones de los Estados Unidos, ¿no? Donde vemos una gran cantidad de población. Imagínate las cosas que se requiere, el nivel de producción que se requiere. Entonces, en la economía global vamos a pensar en esos tres elementos. Luego, en la nueva economía consiste en un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que logra el pleno empleo sin inflación, aunque no elimine, obviamente, los ciclos económicos ni las fluctuaciones, ¿no? Sí, hoy tenemos, tenemos economías estables, pero que esas economías pueden verse afectadas por lo que sucede en otras regiones o en otros países. Lo que impacta, por ejemplo, los Estados Unidos, en algún sentido, va a afectar al comercio que se da en México, y lo que sucede en México, de alguna o de otra manera, afectará lo que sucede en economías como la canadiense y la norteamericana, a lo mejor en menor medida. Pero todas hoy en día están interconectadas. Por lo tanto, la nueva economía es el conjunto moderno de instrumentos electrónicos que utilizan la economía para determinar qué es lo que quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren, ¿no? Y no importa el país donde estén, prácticamente las circunstancias y las situaciones son exactamente las mismas, ¿no? Porque hoy el comercio está determinado para que todas las personas tengan similares gustos, similares preferencias y opten por los similares productos. En ese sentido, la nueva economía tiene que ver más con la tecnología que con los principios y las teorías económicas antiguas. ¿Por qué? Porque hoy todo está conectado. Hoy tú quieres ver un video de la India, lo puedes ver de la persona que tú quieras. Hoy quieres ver un video de China, está disponible. Hoy quieres ver un video de Francia, está disponible y la información está al alcance, ¿no? Obviamente con sus situaciones donde no porque sea un video quiere decir que es 100% verdadero, y no quiere decir tampoco que sea 100% falso, ¿no? Siempre hay que darle pues cierto nivel de matices. Por lo tanto, y ahí vamos entendiendo más conceptos, ¿no? Decimos que la nueva economía entiende el proceso de transformación de numerosas actividades económicas que tienen lugar a medida que las tecnologías digitales permiten un acceso más sencillo, rápido y barato al tratamiento y almacenamiento de la información, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hoy el consumidor? Y hoy tenemos la posibilidad de que eso que quiere el consumidor lo sepamos pues prácticamente en tiempo real. Y una vez que lo sabemos en tiempo real, podemos hacer ajustes a nuestro equipo, a nuestra maquinaria, para en un futuro cercano entregarle lo que está buscando. Por extraño que parezca, por inútil que parezca o por específico que parezca, hoy la información del consumo es tanta y tan variada que nos permite crear productos que pues antes no pensábamos, ¿no? Que fueran necesarios, pero que hoy sí lo son. Y entonces ahí empezamos a establecer la necesidad de diferentes formas de comercio, y una de esas formas que nosotros vamos a identificar es el comercio intraindustrial. Y este comercio intraindustrial se considera el intercambio que se da entre sectores productivos similares de diferentes países, eh, que están vinculados, ¿no? Y normalmente son países que tienen economías conjuntas. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, México, Canadá, por poner un ejemplo, ¿no? Y estos comercios intraindustriales se dividen en diferentes elementos. En primer lugar, el comercio intraindustrial de estacionalidad, donde se suele aplicar a productos agrícolas, donde las temporadas hacen que
un producto se dé más en cierta región que en otra, pero que entre los dos se compartan el mismo. En, por ejemplo, en México se crea la uva y en Estados Unidos también hay viñedos, pero en México se crea entre abril y mayo y en Estados Unidos entre junio y julio. Y entonces el comercio intraindustrial hace que bueno, todo la fabricación o el cultivo de la uva se dé 2 meses hacia Estados Unidos y para el consumo interno, y luego 2 meses para México y el consumo interno, lo que crea 4 meses de cosecha de uvas. Y esto hace que pues, la población se sienta con la posibilidad de siempre consumir, por ejemplo, alimentos, ¿no? Y este es el ejemplo solamente de la uva, pero podría ser para prácticamente cualquier producto. Esa es la idea del del comercio intraindustrial, que el producto siempre esté disponible en una región a partir de los acuerdos comerciales que se tienen. ¿Por qué existe el comercio intraindustrial? Bueno, porque hay diferentes nichos de mercado en diferentes periodos de tiempo durante un año. Y entonces la gente, por ejemplo, el aguacate siempre lo quiere consumir. Y el aguacate está presente los 365 días del año en el país. Puede ser que no en la cantidad que tú quieras, puede ser que no en el precio que tú quieras, pero sí existe. Y esa es una gran ventaja. Otro elemento puede ser que los países se especialicen en distintos públicos objetivos y que eso les permite aumentar su rango de ventas y eso nos permite a nosotros tener la posibilidad de tener un mayor número de consumidores en diferentes partes del mundo y ampliar el número de ganancias que nosotros tenemos. Y continuaremos con las causas del comercio intraindustrial. También hace que amplíe la oferta disponible. Esto es que, repito, que haya, por ejemplo, uva 4 meses en un año o haya más tiempo la uva, hace que las conductas de compra, los procesos de compra y la utilización de ciertos productos se diversifique. Aunque los países comercien entre sí productos similares, quizá permita sustituir el mercado de una mayor variedad de opciones. Esto es que puedes ampliar la oferta de productos que se pueden comercializar en el mercado intraindustrial y esto le permite a los mercados pues tener una gran variedad de los mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo dice que dos países pueden intercambiar automóviles entre ellos, lo que les permite que tengan, que el público tenga más alternativas entre los cuales elegir, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, con los smartphones, ¿no? Que hoy tenemos prácticamente quieres comprar un teléfono y solamente, pues, la única limitante que tú tienes es la cantidad de dinero que estás dispuesto a pagar por él, pero ya no tienes que esperar a que llegue por vía importación, sino que está disponible a partir de tus condiciones, ¿no? Y es por eso que el comercio intraindustrial hoy toma mucha más fuerza, porque todos los países requieren de más cosas cada vez, ¿no? Y cada vez van a requerir más cosas hasta un punto de saturación, pero eso ya será problema de las empresas. ¿Cuáles son los tipos de comercio intraindustrial? Bueno, primero está el de tipo de bienes homogéneos, donde se comercializan mercancías casi idénticas y solo cambian sus procedencias o sus marcas, ¿no? Sobre todo productos alimenticios, pues, son productos homogéneos, ¿no? El arroz será el mismo arroz el chino que el mexicano, ¿no? Tendrá sus ligeras variaciones, pero se cocina exactamente igual. El arroz colombiano será lo mismo. El café colombiano será muy parecido al café mexicano, aunque posiblemente los colombianos se enojen por esta afirmación, pero seguirá sabiendo a café, ¿no?
o a los mexicanos se enojen, pero son productos homogéneos. La segunda clasificación son de bienes diferenciados horizontalmente. ¿Que esto qué quiere decir? Bueno, que se intercambian bienes sustitutivos. Eh, por ejemplo, un país hace audífonos con cable, ¿no? Y otro país hace audífonos en formato USB, no, formato Bluetooth, perdón, sin cables, ¿no? Y entonces entre los dos mercados se complementan y le dan a los dos países o a las dos regiones la posibilidad de que el cliente escoja un audífono con cable o un audífono sin cable, a partir de sus preferencias y, ojo, también de su poder adquisitivo. Entonces tenemos los dos primeros, los bienes homogéneos o bienes diferenciados horizontalmente. En el tercer lugar tenemos de bienes diferenciados verticalmente, donde los bienes o servicios que se comercian están en partes distintas de la cadena de suministros, ¿no? Y nos referimos, por ejemplo, a que un país produce piezas de un vehículo, mientras que el otro produce todo el cascarón de los mismos. Y entonces aquí tenemos el mismo bien, pero que requiere a dos países para poder desarrollarlo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, mucho en la frontera de México, ¿no? Llegan las partes, de aquí las armamos y de aquí se van a otras partes del mundo, ¿no? Y dejamos atrás este tipo de mercado o este tipo de comercio y pasamos al siguiente tema, que sería la economía de escalas de competencia imperfecta. Y la economía de escalas es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse, al expandirse hasta un punto, ¿no? Porque habrá momentos en que se expanda, pero siga eh, incrementando sus gastos, ¿no? Y se trata de una circunstancia en la que cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa por fabricar ese producto o ese grupo de productos se vuelve ¿qué? Menor, ¿no? Y esto se utilizó muy bien por parte de las empresas comercializadoras de productos, llámese Amazon, llámese Mercado Libre o cualquier otra del mundo, donde te especializas en un producto que lo puedes distribuir a todo el mundo y eso hace que el producto nos cueste más barato, ¿no? Desafortunadamente, si es un producto exitoso, se va a copiar y si se va a copiar, lo más seguro es que tú tengas que ir otra vez al mismo proceso, reducir costos para dar un precio más barato. Yo casi no compro por comercio electrónico, esa es la realidad. Yo no puedo y no puedo determinar qué tan barato sea comprar en este tipo de situaciones, ¿no? En este tipo de plataformas, pero parece ser que los precios se vuelven competitivos, ¿no? Se vuelven baratos, hasta el punto en que podrían ser muy baratos y podríamos tener todo de todo. Entonces, en ese sentido, pues, las economías de escalas trabajan en esa idea de que seamos consumistas de alto vuelo, ¿no? De alto rango, donde estemos consume y consume y consume productos. Por el otro lado, la economía de escalas es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse, como habíamos dicho, y hasta un punto donde el costo empieza a ser menor. ¿Cuáles son los tipos de economías de escalas que nosotros tenemos? Bueno, tenemos varios, donde la economía de escalas interna va a depender directamente de todas las acciones que emprendan la dirección de las empresas de forma interna con el fin de reducir los costos de producción de un producto determinado que normalmente va a exportar. Y el otro tipo de escalas externas, tenemos una interna que va hacia reducir el mercado interno y otra externa que se produce por causas ajenas a la empresa, ¿no? ¿Cuándo se da la economía de escalas? Bueno, podemos decir que la economía de escalas se da cuando la empresa logra incrementar sus niveles de producción
reduciendo los costos de producción por cada unidad de producción producida. Esto es que cada vez nos cuesta menos porque tenemos ventas muy, muy altas, ¿no? Tú quieres comercializar una USB, ¿no? Como esta que tengo en mi manita, aquí, en mi manita, en mi mano. Producirla a ti te cuesta centavos. ¿En cuántas partes del mundo la puedes distribuir? Pues en todas partes del mundo. ¿Cuál será el precio de una? ¡Ey! Se desconectó Marco. ¿Cuál será el precio de una USB de este tipo al público usuario? Tal vez hoy en día, tal vez porque les digo casi yo no compro en e-commerce, deberá ser los, los, eh, los 60 pesos, ¿no? Cuando a ti te cuesta centavos. Entonces, por eso las economías de escala son tan necesarias. Cuanto más grande es el negocio, más costos se ahorrará porque más produce. De esta manera, la economía de escalas posibilita el crecimiento económico de la empresa hasta un punto. Sí, siempre hay que ser cuidadosos para no pasarnos de ese punto y empezar a generar gasto. Por eso es que es importante que nosotros determinemos claramente esas ideas de la economía de escalas, ¿no? Porque una economía de escalas es favorable siempre y cuando tengamos un gran público, un gran número de clientes, pero constantes. Porque si tenemos clientes que por momentos son muchos y por momentos pocos, realmente deberíamos de pensar más de una vez si desarrollamos la economía de escalas. ¿Por qué es importante la economía de escalas? Bueno, primero que nada, va a ayudar a crear mejores estructuras de la empresa de manera interna porque van a producir mejor y van a producir de forma más barata y para ello hay toda una metodología que se tiene que seguir. En el número dos, optimizar los procesos productivos de toda la empresa, lo cual hace que pues, nos ahorremos lana, ¿no? A través de diferentes estudios. En el número tres, incrementar los niveles de rendimiento general de la empresa, porque la empresa se tiene por necesidad que volver más eficiente, ¿no? Y eso hace que pues haya cambios que se tengan que hacer sobre las estructuras y sobre todos los procedimientos que se deberán de seguir. Luego hay que reducir los costos de publicidad del mercadeo, que hoy se reducen mucho gracias a las redes sociales, ¿no? Se han reducido mucho estos comerciales de millones de dólares, ¿no? Que antes se hacían. La llegada de los influencers ha disminuido el precio de las modelos, aunque se sigue pagando bien, lo ha reducido, hay que decirlo así, ¿no? Y consolidar la marca en el mercado, que eso es algo que las empresas tendrán que trabajar mucho, ahí sí, porque tenemos muchísima competencia. Luego tendremos que acceder al financiamiento de forma más fácil y económica, y aquí, bueno, pues habrá países que te quieran prestar dinero y habrá países que no te quieran prestar dinero. Luego vamos a tener a lo que son los ahorros en compra de materia prima. Al comprar por volúmenes gigantes te vas a ahorrar una lana. Mejorar la experiencia de los trabajadores en los procesos productivos y por supuesto, y conseguir un mayor nivel de calidad en los productos. Esto ayuda muchísimo porque estamos hablando de empresas que consumen muchísimo y que venden muchísimo. Y por lo tanto, eso en algún punto le debe ayudar al consumidor a conseguir productos de buen precio, en teoría, de buena calidad y que cumpla con sus expectativas. Y eso sería todo por mi parte, Marco. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar y si no, pues nos vemos la próxima semana para el examen. No se escucha, Marco. No se escucha, Marco. Muchas gracias, Alejandro. Ok, Marco, cuídate mucho Todo claro, entonces. todo bien. Sí, Nos vemos. está bien. Sí, igualmente.